El informe de las autoridades judiciales de Pensilvania sobre los abusos sexuales llevados a cabo por sacerdotes, implicados se supone que 300 y con cerca de 1000 víctimas, ha conmocionado a todo el mundo y ha conmocionado a la Iglesia. El Papa, en una nota hecha pública por el Vaticano, se ha mostrado avergonzado y ha querido asegurar a las víctimas que cuentan con todo el apoyo de la Iglesia. El presidente de la Conferencia Episcopal Norteamericana, Cardenal DiNardo, ha llegado al punto de solicitar una visita apostólica del Vaticano, como se hizo en su momento a Chile, para ir hasta el fondo de aquellos que colaboraron a base de ocultar, de no denunciar, tanto en el caso del cardenal McCarrick como en el de los sacerdotes pederastas de las 6 diócesis de Pensilvania estudiadas, analizadas por la justicia. Es una cosa que realmente nos llena a todos de consternación, de dolor, de vergüenza. Hay que preguntarse por qué, y hay que preguntarse también por qué está saliendo esto. ¿Cuáles son las causas de esto? Seguramente hay varias, o muchas. A mí se me ocurren 2 y de verdad no deseo agotarlas, porque no tengo todos los datos en la mano, pero creo que en primer lugar ha habido una política eclesiástica de, no digo de colaboración con el mal, pero sí de ocultación del mal, pensando en no dar escándalos, por un lado, pero también porque muchos obispos de buena fe, con lo que se pensaba en aquel momento, estaban muy preocupados por sus sacerdotes. El obispo pensaba en sus sacerdotes, era su parcela principal de preocupación y de atención, pero no estaban tan preocupados por los laicos, como si los laicos no fueran también feligreses, miembros de su rebaño que tenían que cuidar, y especialmente aquellos más débiles, como son los niños. Un ejemplo es una de las cartas que se han conocido en esta investigación en Pensilvania, en la cual un sacerdote ha violado a una muchacha, la ha dejado embarazada, ha provocado el aborto de la chica, y después el obispo le escribe al sacerdote, pero para compadecerse de él, diciéndole: me imagino que lo tendrás que estar pasando muy mal. Es decir, lo que importaba era el cura, no dar escándalos, y el cura, y después lo otro era secundario o terciario. No digo que esto haya sido así con todos los obispos en absoluto, pero desde luego a la vista de lo que está pasando, esto ha existido. Me parece que también ha habido una relajación de costumbres, una relajación de la moral, fruto de un clima permisivo que entre los laicos tenía unas consecuencias y entre los sacerdotes tenía otras. Esa permisividad, esa relajación de la ética que vuelven ahora con ello y que vuelven a insistir en que las cosas no son pecado, que no pasa nada, que hay que ver tus circunstancias, pues eso ha traído esto. Eso no significa que todos los casos ocurridos sean procedentes de sacerdotes que han llevado una vida de poca oración o que han llevado una vida de relajación o que incluso lo han enseñado así. No hay datos para poder hacer esa afirmación, pero en el contexto y en el ambiente esto me parece a mí que se puede afirmar. Se ha relajado la moral, se ha relajado la disciplina y la persona no ha luchado y al contrario ha justificado su comportamiento. En Chile, hay que recordarlo, existió aquel grupo de sacerdotes que se llamaba La Familia, se llamaban a sí mismos así, donde habían creado una red de colaboración en la pederastia. Y ahora en Pensilvania se ha sabido de que también un grupo de sacerdotes estaban asociados para llevar a cabo estos crímenes. Que esto exista es espantoso, pero esto tiene también una causa. Siguiente cuestión, ¿por qué se sabe todo esto? Bueno, es importante que se sepa porque, dice el Papa, va a ayudar a purificar a la Iglesia. Es verdad, tiene toda la razón el Santo Padre, pero ¿por qué sale a la luz todo esto? Si nos fijamos en lo de Pensilvania, vemos que se han analizado 70 años. 70 años. En 70 años se ha denunciado a 300 sacerdotes. Muchos de ellos no han sido denunciados antes. Se ha investigado y se ha dicho. Bueno, es terrible, pero ¿cuántos sacerdotes hay en esas 6 diócesis de Pensilvania en 70 años? La mayor parte de las víctimas y de los propios sacerdotes
o han muerto o su delito está prescrito, de tal forma que, según el fiscal, solamente a 2 de ellos se les podrá llevar a juicio. Bueno, incluso los testimonios de las víctimas han llegado a la justicia a través de terceros, parientes suyos, que dicen que les contaron. Eso no, con esto no estoy justificando nada en absoluto, completa condena a todo lo que haya ocurrido, pero ciertamente no se podrá juzgar. Al no poderse juzgar, tampoco podremos estar seguros de si ocurrió o no ocurrió, o tal como dicen que ocurrió. Un solo caso sería espantoso y catastrófico. Bueno, pero ¿por qué una cosa de hace 70 años o 50 años para dar resarcimiento a las víctimas? Pero si no van a poder tener un resarcimiento económico porque no se podrá juzgar, han muerto ya, o para dar un resarcimiento moral, no me cabe duda de que si eso es así, es motivo suficiente. Pero también me parece a mí que hay otro objetivo detrás: hacer daño a la Iglesia, desprestigiar a la Iglesia. Por ejemplo, después de la hecatombe que está teniendo lugar en Chile, la Iglesia se encuentra sin autoridad moral, sin prestigio moral. Inmediatamente ya hay la propuesta por parte de algunos grupos de izquierda para aprobar el aborto libre. La Iglesia ya no puede enfrentarse con eso, no tiene autoridad moral. La Iglesia se está enfrentando, en Estados Unidos en concreto, fuertemente contra el aborto y también contra la ideología de género. En la medida en que a la Iglesia se la hunde moralmente, la Iglesia es la gran institución moral del mundo, no solamente de los católicos, del mundo. En la medida en que se la hunde, se le quita su prestigio, entonces ya no puede hablar, y si habla, se le señalará con el dedo y se dirá: oiga, cállese usted, porque fíjese la basura que tiene usted dentro de su casa. Yo creo que este es un objetivo buscado. ¿Por qué no se hace lo mismo con otras profesiones? 70 años de estudio sobre los periodistas, sobre los artistas. Fíjate que pronto han tapado todo lo de Hollywood. 70 años de estudio sobre los políticos, o sobre los abogados, o sobre los médicos, o sobre lo que está sucediendo en las familias, por ejemplo. A ese nivel, a ese mismo nivel de la pederastia. No, de eso, si sale algo, se tapa rápidamente, se olvida rápidamente. En cambio, sobre la Iglesia se mira, y se mira con lupa. Es un desastre para nosotros que esto ocurra, pero no podemos ser ingenuos y no darnos cuenta del por qué sale a la luz. Hay que ayudar a las víctimas, hay que resarcirlas, pero también hay que darse cuenta de que lo que están buscando es hundir el prestigio de la Iglesia. Que la Iglesia no tenga autoridad moral y que la Iglesia, por lo tanto, no pueda enfrentarse a este nuevo orden mundial que es el que intentan introducir a toda costa. Yo estos días meditaba mucho sobre la pasión de Cristo, porque creo que de alguna manera la Iglesia está viviendo su pasión, o quizá una más de tantas como ha vivido en la historia. Cristo no solamente fue ajusticiado, no, Cristo fue torturado, paseado públicamente por las calles, crucificado en medio de 2 ladrones. Es decir, no solo había que matarle, que podían haberle matado quizá de cualquier otra manera. No, ni siquiera había solo que hacerle daño físicamente con la flagelación. Lo que había que hacer era humillarle. Lo que había que hacer era quitarle el prestigio, porque estaba lleno de prestigio. Sus enseñanzas maravillosas, sus milagros extraordinarios le habían dado prestigio. Había que humillarle, había que arrojarle al lodo, para que cuando la gente le viera así, destruido, varón de dolores, entonces dijeran: es imposible que este hombre sea hijo de Dios. Están, por culpa nuestra, es decir, por culpa de una parte de nosotros, están enlodando a la Iglesia. Yo creo que no podemos ser ingenuos en este momento y creer que todo esto es casualidad. Como dice el Papa, que sirva para purificarnos. Hay que apoyar absolutamente a las víctimas, pero hay que tener en cuenta que lo están haciendo con un propósito. Y yo creo que lo que me parece a mí, y si me equivoco pido disculpas, pero creo que lo que los laicos deberían hacer es, en este momento, ayudar mucho a sus sacerdotes. No todos, ni mucho menos, han cometido esos delitos espantosos. Ayudar mucho a sus sacerdotes, porque la situación del sacerdote en este momento es terrible. Nos sentimos avergonzados, nos sentimos humillados, nos sentimos señalados con el dedo. Y no digamos los seminaristas que se sienten introducidos
por la voluntad de Dios que les llama, en una profesión totalmente desacreditada. Es una vocación de riesgo, pero es una vocación en este momento que lleva un riesgo extraordinario, un riesgo enorme. Necesitamos ayuda, la Iglesia tiene que purificarse, necesitamos comprensión, misericordia, justicia, pero también saber que lo que están haciendo es para quitarle a la Iglesia la posibilidad de hablar y de defender la moral y de defender a los más débiles. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.